Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarte y poder llegar hasta donde tú estás a través de esta transmisión. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de ser maduros en la fe. Y vamos a recordar otra vez ese pasaje de 1 Corintios 14, verso 20, donde dice: hermanos, como dije el domingo pasado, empieza haciendo mención de nuestra identidad. Empieza hablando a nosotros como hijos de Dios y nos llama hermanos. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. No estar pensando pues en lo malo de las personas, en fin, pero maduros en el modo de pensar. Pablo nos dice muchas cosas muy interesantes en este pasaje. Veíamos 1 Corintios 13:11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Veíamos el domingo pasado algunos ejemplos, como el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Veíamos el ejemplo de David, y yo quiero compartirte algunas cosas que son muy interesantes en la vida cristiana. Aquí Pablo empieza diciendo en 1 Corintios 14:20, hermanos. Yo quiero decirte, la primera cosa muy importante es que en Dios tenemos nuestra identidad. En Dios tenemos nuestra identidad. Pero no solo tenemos nuestra identidad, en Dios tenemos nuestro propósito de vida. En Dios tenemos una nueva identidad. Pablo nos llama hermanos. También tenemos un propósito de vida. ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué estoy viviendo? Entonces, ¿quién soy yo y qué es lo que yo debo hacer en ese plan de Dios? ¿Para qué Dios me ha escogido a mí? Entonces, ¿qué es el propósito de mi vida? Te lo voy a explicar con muchos siervos y siervas de Dios que están en su palabra. El Señor Jesús vino y Él llamó a unos pescadores. Y cuando Él los llamó,
les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si nos fijamos bien, Jesucristo les dio una identidad, porque aquí en la tierra tenemos nosotros un trabajo, tenemos nosotros una profesión, pero eso es aquí en lo natural. Pero en el propósito de Dios, nosotros tenemos una personalidad nueva. Nacimos de nuevo en Cristo, y cuando tú naces de nuevo, entonces cuando Dios te llama y tú respondes sí al llamado de Dios, tú tienes una identidad nueva. Y como tienes una identidad nueva, tú tienes un propósito nuevo por el cual vivir. Los apóstoles, el Señor los llamó, ellos eran pescadores de peces, de mojarras. Pero cuando Dios los llama, les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Tenía 80 años. Y ahí estaba, apacentando las ovejas de su suegro. Cuando Dios lo llama, y él se resiste al llamado de Dios, se siente incapaz del propósito de Dios para su vida. Lo he dicho muchas veces, el propósito de Dios para nuestra vida es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. Y siempre lo veo así en la palabra de Dios, una y otra vez, con nosotros los escogidos por Dios. Porque Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Y cuando Él nos escoge, nos da una identidad, una personalidad, y nos da un propósito por el cual nosotros podemos levantarnos cada día y decir: es que yo soy un cristiano, y yo tengo un propósito, y mi propósito en la vida es cantarle al Señor si alguien fue llamado para ser un músico, dar clase a los niños si alguien fue llamado por Dios, le dio una identidad y le dio un propósito de vida. Yo tengo que estudiar, porque mi propósito por el cual Dios me llamó es adorarle. Entonces yo voy a ser un buen músico, un excelente músico, porque Dios me llamó para ser un adorador. Puede ser que humanamente hablando sea un empleado, sea un dueño de una microempresa o macroempresa, humanamente hablando tiene su profesión, pero su identidad verdaderamente eterna es un hijo de Dios. Y el apóstol Pedro lo menciona de esta manera: mas vosotros sois, y empieza una serie de definiciones de identidad. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, y empieza una serie de definiciones: pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Pero luego viene el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria eterna. Entonces, yo, por ejemplo, te diré que yo fui llamado por Dios a los 13 años para ser un pastor.
a los 13 años era un estudiante de secundaria. Después fui un estudiante de preparatoria. Y luego continué estudiando en el tecnológico. Pero salgo de ahí y antes de salir yo era un vendedor. Yo trabajaba como vendedor y ganaba muy bien. Pero sabes, cuando yo terminaba de vender, yo sabía que tenía una identidad en Dios eterna y un propósito eterno. Y siendo un jovencito de 19 años, yo empecé a predicar y a ser un pastor de jóvenes, y empecé a ser un pastor de misiones, porque esa era mi verdadera identidad. Aquí en el terreno humano, yo era un estudiante y luego pasé a ser un vendedor, pero tenía una identidad en Dios y tenía un propósito en Dios. En muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres, ellos tenían su profesión o tenían su papel en la vida o en la familia. Hablamos el domingo pasado de David, y en 1 de Samuel, verso 17, dice la palabra de Dios en el verso 32. Y dijo David a Saúl, que era el rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Se estaba refiriendo a Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nótese que el rey quiso definir la personalidad y la identidad de David. Mucha gente tratará de definir tu identidad, tu personalidad y tu propósito, pero déjame decirte que en Dios tú tienes una identidad, tú tienes una personalidad, pues, pero también tú tienes un propósito para vivir. Tú tienes un destino en Dios. Y yo te pido a ti y pido a Dios que Él te haga entender que tú tienes una identidad en Él, que los hombres no te pueden definir, no te pueden dar una identidad. Tú tienes una identidad en Dios y tú tienes un propósito de vida que Dios te ha llamado, que Dios te ha otorgado para ti. Entonces, cuando el rey lo quiere definir diciéndole que él era un muchacho y Goliat un hombre de guerra desde su juventud, verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, en el verso 34, yo no había entendido
por qué David le dijo al rey: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pero hoy por hoy lo entiendo. Él estaba hablando de su posición, de su rol familiar y de su trabajo que tenía asignado por su padre. Y él está diciendo lo que él era humanamente hablando, y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pero él entiende muy claramente por qué. Porque el profeta Samuel había venido y lo había ungido como el próximo rey de Israel después de Saúl. Y él tenía una identidad en Dios, así como tú y yo tenemos una identidad en Dios, pero también tenemos un propósito en Dios. Y la identidad nueva de David es que él era el próximo rey de Israel. Pero como un llamado, ahora él era también una persona entendida, madura. Había entendido el propósito para su vida. Y como una persona madura, él era una persona responsable en 3 áreas. Responsable delante de Dios, delante de sí mismo, y delante de los demás. David había entendido que él tenía, como una persona madura, como un siervo de Dios maduro, él tenía una responsabilidad delante de Dios. Él tenía un amor para Dios. Él tenía una pasión para Dios. Él iba a cuidar su vida porque él tenía una pasión para Dios. Lo mismo dijo José, el soñador. José era el hijo preferido de Jacob. Tenía una posición familiar humana, pero tenía una identidad en Dios. Tenía un propósito en Dios. Cuando a los 17 años Dios le da sueños, y entonces con aquellos sueños vino una identidad a su vida, pero vino un propósito en su vida, y entonces él empezó a caminar de esa manera. Y cuando él es llevado y es vendido como esclavo, estando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo quiere seducir, pero la palabra de Dios nos dice que él dijo no, él no quiso. Y él dijo: ¿Cómo yo, fíjense bien, cómo yo haría este grave mal? ¿Cómo yo pecaría contra Dios? ¿Cómo yo pecaría contra Potifar cuando él me ha tenido confianza? Notemos la responsabilidad que él había asumido ante Dios, ante sí mismo y ante los demás. Yo soy responsable de mi vida delante de Dios, y las bendiciones van a venir a mí, o las reprimendas
van a venir a mí de parte de Dios, según esté caminando en ese propósito de mi identidad con Dios. Y también yo voy a crecer en mi vida personal, voy a madurar cada vez más. Si yo soy responsable de mi ministerio, de mi propósito, y entonces, al ser responsable de mí, yo como un padre, como un hombre maduro en la fe, yo puedo entonces también ser responsable de otros. Mira a David. Cuando aparece aquel gigante, David pregunta: ¿quién es este que está desafiando, que está aquí diciendo esas palabras contra los escuadrones de Israel? Y le dijeron: él es Goliat. Y entonces le dicen: al que lo venciere, el rey lo va a casar con una de sus hijas, le va a dar riquezas y su familia va a quedar exenta de impuestos para siempre. Mire, David era un joven y él, pues, sí le caía bien casarse con la hija del rey, porque el rey iba a ser su suegro. Pero David no estaba preocupado en ese sentido era un joven para adquirir una responsabilidad de ese tamaño. No estaba como preocupado o afanado por eso, por las riquezas. No sé, no creo que lo movieran mucho, porque su deleite, y aun cuando él fue rey, lo dijimos el domingo pasado, en medio de sus grandes riquezas, él decía: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero una cosa muy importante que le dijeron es que el que matara al gigante, el rey iba a exentar a su familia de impuestos para siempre. Nota cómo él fue responsable primero delante de Dios. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Qué es lo que él dice? Cómo él fue responsable en sí mismo. Él dijo: aquí hay un gigante, entonces yo sé que yo puedo acabar con él. Yo tengo una identidad. Dios me ha llamado para ser el próximo rey, y yo tengo que ser alguien valiente. Yo tengo que ser un hombre de fe, porque voy a ser el rey del pueblo de Dios. Entonces, él tenía el propósito de tener una nación victoriosa, una nación libre. Él tenía propósitos muy claros en su vida, y cuando él ve al gigante, él se molesta. ¿Por qué ese gigante viene? Y tenía 40 días y 40 tardes que ese gigante venía y se paraba para gritar. Y él dice: ¿quién es este que está ahí gritando, desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Nota cómo la gloria de Dios le preocupaba a David. La gloria de Dios le preocupaba a David. Él sabía que él era responsable de la gloria de Dios. Él sabía que era responsable de él mismo, y también él sabía que él era responsable de sus hermanos, aunque sus hermanos lo habían menospreciado. Y él era responsable de la casa de su padre. Quedó exento de impuestos la casa de su padre. Yo vengo aquí, y aquí estoy para decirte, y creo que te lo puedo decir así, de parte de Dios, que tú tienes una identidad en Dios. Pero también, como un cristiano, como una cristiana madura, aparte de tener una identidad en Dios,
hay un propósito por el cual tú y yo vivimos todos los días. Vivimos todos los días. Somos responsables delante de Dios. Somos responsables delante de nosotros mismos del crecimiento que vamos a tener, de los resultados que vamos a tener con ese llamado al que Dios nos ha establecido, y que somos llamados delante de los demás para ser responsables de otros, de lo que va a producir nuestro llamado como hijo de Dios, de lo que va a producir nuestro llamado como un llamado con un propósito, porque Dios no llama a nadie a ser su hijo para no hacer nada, porque si tú ya eres algo, entonces tú ya puedes y tienes que hacer algo. Mire, a mí no me gusta esa frase que algunos padres les han dicho a sus hijos: estudia para que seas alguien en la vida. Cuando uno nace, ya es alguien. Desde antes de nacer, ya es alguien. Ya es una persona, ya es un ser humano. Desde antes de nacer, ya es un ser humano. Y cuando él nace, a él le ponen un nombre y le dan una identidad, porque le ponen un apellido. Y ese niño va creciendo hasta que llega un momento en que él siente que él nació para ser un ingeniero, que él nació para ser un veterinario, que él nació para ser un maestro, un doctor, lo que sea, un plomero, un electricista, qué sé yo, ¿verdad? Una niña cuando nace también le dan su identidad, pero al paso del tiempo entiende que ella nació para ser una maestra, una secretaria, una enfermera, etc. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón, es un niño, como dijimos el domingo pasado. Conoce al Padre, sabe que sus pecados han sido perdonados. Él empieza a caminar en esa identidad como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Sabe que es un hijo de Dios. Sabe que ahora le puede cantar a Dios. Sabe que puede orar a Dios. Pero conforme él va creciendo y madurando, entonces él sabe que tiene un propósito en el reino de Dios. Que tiene un propósito como hijo de Dios. El niño está ahí en casa. Y el niño, dice la Escritura, dijo el Señor, que el niño en nada difiere del esclavo mientras es niño. Pero una vez que se hace hombre, entonces es diferente del esclavo, porque una vez que se hace señor, que se hace mayor de edad, él entiende, él sabe que tiene una identidad y tiene un propósito en la vida, tiene un propósito como heredero. Si tú ya entiendes tu identidad, ¡aleluya! Pero si tú no has entendido el propósito para el cual tú vives, o si tú ya lo entendiste, pues entonces tú sabes lo que tienes que hacer cada día, porque nosotros tenemos, como personas que tenemos una identidad y un propósito, tenemos una pasión, tenemos una responsabilidad delante de Dios, tenemos una responsabilidad delante de nosotros mismos. Sabemos, porque sabemos que nosotros somos responsables, que nosotros no vamos a decir, es que nadie me ayudó, es que nadie quiso apoyarme, es que a mí nadie se ha preocupado por enseñarme. No, Señor. Cuando uno tiene una responsabilidad, uno va a darse a la tarea
de sacar esa responsabilidad porque tiene un propósito en Dios y debe de sacar su responsabilidad lo mejor posible. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor ha dicho que en lo mucho nos pondrá. Y el Señor nos dice que al que mucho se le ha sido demandado, se le ha dado, mucho se le demandará. A ti Dios te ha llamado, a ti Dios te ha llamado con un propósito, con un destino. Y yo quiero preguntarte y desafiarte en este día a que tú entiendas quién eres. Número uno, que tú entiendas quién eres. David se para ahí y él entendía quién era. Dice, yo era un pastor de ovejas. Así se lo dice. El rey no captó lo que le estaba diciendo, pero David sabía muy bien lo que estaba diciendo. Yo era pastor de ovejas. Pero como pastor de ovejas, yo era responsable. Yo era responsable. Y entonces ahora David lo viene con una unción, con un poder de Dios. Porque él estaba siendo responsable de su vida. Él estaba cuidando su vida. Y viene con una unción, con un poder de Dios, como cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, entendiendo su identidad como un hijo de Dios, se va al desierto. Y dice el Evangelio según San Lucas, que él viene del desierto en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero animarte, mi hermano, yo quiero desafiarte a que si tú entiendes quién eres, que tú puedas entender quién eres. Y una vez que tú entiendes quién eres, que tú camines en ese propósito para el cual Dios te llamó. Es un propósito eterno. La vida aquí nos dura años, pero el llamado de Dios es eterno. Es para la eternidad. Tú y yo somos hijos de Dios por toda la eternidad. Dios me llamó a mí para ser un pastor. Era un estudiante, pero en lo natural era un estudiante, pero en el espíritu era un pastor. Y mi padre, sabiamente, cuando yo estaba en el tecnológico, mi padre empezó a darme libros. Y mi padre me dijo en diferentes ocasiones, ten este libro para que te vayas preparando, porque Dios te llamó como pastor. Wow. Él lo entendió muy bien. Mi padre lo entendió muy bien, que aunque yo era un estudiante en lo natural, en lo eterno, en el corazón de Dios, yo era un llamado de Él. Me dio identidad como pastor y me dio un propósito de vida. Tú como hijo de Dios, tú tienes una identidad en Dios, pero también hoy vengo a decirte, y te lo digo con mi corazón y con la seguridad de lo que veo en la palabra de Dios, que tú no solamente tienes una identidad, tú tienes un propósito en Dios, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¡Aleluya! Levántate y resplandece. Sé un hijo de Dios, sé un músico, sé un maestro, sé lo que tengas que ser como un hijo de Dios, pero camina con ese entendimiento, con esa identidad, pero también desarrolla ese propósito para el cual Dios te llamó en su reino, en la iglesia. Quizás Dios te llamó a orar. Quizás Dios te llamó a ser un hombre de oración, una mujer de oración. Quizás Dios te llamó para ser alguien que limpie su casa, que tenga su casa hermosa. Yo no sé a qué Dios te llamó, pero tú eres responsable delante de Dios de ese llamado eterno, de ese propósito eterno. Tú eres responsable delante de ti mismo y eres responsable delante de los demás.
David le dice al rey entonces, eso, tu siervo era pastor de ovejas. Y entonces, dice el verso 37 de 1 de Samuel 17, añadió David, Jehová, nota cómo él sabía que era responsable delante de Dios, nota cómo él le da su preocupación es darle la gloria a Dios. Como muchos evangelistas, como muchos predicadores, como muchos hombres que hacen milagros y sanan enfermos, y cuando el enfermo le dice gracias, el evangelista y el predicador le dice, no me den las gracias a mí, yo no te sané con mi poder, es Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Porque ellos saben que tienen una responsabilidad, y nosotros, como tenemos una identidad, queremos vivir para la gloria de Dios. Y la primera cosa, no queremos avergonzar a ese Dios que nos ha llamado. Queremos caminar en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios en tu vida ni en mi vida. No vamos a ver a Dios en nuestro ministerio. No vamos a ver a Dios. El poder, la gracia de Dios no va a fluir en nosotros. Hay una responsabilidad que tú tienes delante de Dios. Y David decía, Jehová, dice, que me ha librado de las garras del león. ¿A quién le daba la gloria? A Dios. Y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Él me va a librar. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, es vivir, hermana, que todo lo que vivamos, que todo lo que logremos, que todo lo que alcancemos, digamos, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, ay, 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 ay. Quiso una vez más definirlo. Quiso una vez más, ¿verdad?, como clonarlo. Le puso sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay cosas en tu vida que tienes que desechar. Hay gigantes que tú tienes que vencer. Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú. Levántate. Asume tu identidad. Tú eres el nuevo líder. Asume tu propósito. Levántate tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, una tierra que yo he prometido a sus padres que se las daría, pero yo te la voy a dar a ti. Levántate, esfuérzate y sé valiente, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes qué? Ahí está una tierra, pero en esa tierra hay gigantes. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar. Hay una tierra prometida, pero hay gigantes que vencer para poseer esa tierra prometida que yo les doy a ustedes. Levántate, levántate. Tú tienes una identidad. Tú eres ahora el que va a guiar, y entonces tú eres responsable delante de mí. Hay gigantes. Vas a tener que vencer a los gigantes para lograr el propósito de tomar esa tierra prometida, de poseer esa tierra prometida. Yo te digo a ti que es lo mismo que Dios me dijo a mí. Yo tengo bendiciones
yo voy a prosperar tu vida, y no me refiero al área económica, me refiero a toda mi vida. Pero tú tienes en la identidad, en ese llamado que yo he hecho para tu vida, tú tienes que vencer a los gigantes que te quieren derribar, que te quieren vencer. Tú tienes que vencerlos para que tú puedas tomar posesión de la tierra prometida, de las bendiciones, de la unción, de mi presencia, de mi poder, de mi gloria. Tú tienes que vencer gigantes. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que vencer gigantes. Si tú quieres ver cómo Dios responde a tus oraciones, a tu clamor, si tú quieres ver el poder de Dios fluyendo, orando por los enfermos, clamando por cosas que Dios va a mover poderosamente, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Allí está esa tierra de bendición prometida, pero para ello te digo lo que Dios me hizo sentir a mí también. Hay gigantes que tienes que vencer. Hay gigantes. No es uno. Habrá uno muy grande, pero no mires lo grande de su estatura. No mires su parecer, le dijo el Señor a Samuel, porque yo no miro esas cosas. Yo miro el corazón, le dijo Dios. Y el corazón de David era un corazón que le daba la gloria a Dios. Era un corazón que era responsable por él mismo y por los demás. Entonces, él se quitó estas cosas. Él probó andar. Él no quiso despreciar al rey. Pero él dijo, yo no puedo eso. Yo no soy este. Yo no soy este. A mí el Señor me ha dado una manera de hacer las cosas. A mí el Señor me ha llevado mi vida de tal manera que lo que Él me ha enseñado antes es para que yo cumpla con su propósito. Y yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana que me estás mirando, que las cosas que te han pasado en tu vida es para que hoy cumplas poderosamente el propósito de Dios para tu vida, el propósito eterno que Dios tiene para ti. No temas, no te rindas, porque el Señor está contigo. Como un poderoso gigante, Él está contigo. Verso 40. Primero de Samuel 17:40. ¿Qué es lo primero que hace David después de que se quita la armadura y los vestidos de Saúl? Dice que lo primero que hace, tomó su cayado en su mano. Lo primero que hace, toma su cayado, como diciendo, esto es lo que yo soy. Esto es mi identidad. Aparte, alguien comentó que en la antigüedad los pastores en su bastón iban escribiendo su historia. Si David había matado un león, había dibujado un león en aquel bastón, lo había tallado con su navaja. Mató un oso, dibujó un oso ahí, siendo derrotado por él. Aquel bastón hablaba de una historia de Dios con él, una historia de un llamado de Dios para su vida. Y David toma el bastón y después dice que escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Te imaginas la escena? Va caminando David después de que va del arroyo y todos mirándolo, y los hermanos mirando a David. ¡Hey! ¡Hey! ¡Chamaco! Ponte un casco aunque sea. David iba caminando, y dice que cuando David iba caminando hacia el filisteo, verso 41, el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero venía delante del filisteo, de Goliat, y cuando lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Y era guapo. Y era rubio. Bueno, yo no soy muchacho, ni soy rubio. Lo otro, pues, por eso a veces digo chistes, porque digo, bueno, me quedaré con los chistes, ¿verdad? Pero yo sé que tengo una identidad en Dios. Pero cómo los hombres ven las apariencias, cómo los hombres juzgan y menosprecian y descalifican. Pero David ya había sido calificado por Dios. David ya tenía una identidad en Dios. David ya tenía un propósito en Dios. Yo vivo para la gloria de mi Padre que está en los cielos. Yo vivo para cuidar mi vida y lo que yo hago. Y yo vivo también porque soy responsable de los demás. Y dice el verso 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengan a mí con palos. Con palos, es lo único que vio él. Él vio el palo, él vio aquel cayado. Los hombres nunca van a ver lo que verdaderamente hay en nuestro ser. Hay un llamado de Dios, hay una identidad de Dios, hay un propósito por el cual yo vivo. Hay un propósito por el cual tú vives. Los hombres no van a alcanzar a ver eso. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Tenemos que vivir cuidando nuestra vida. Tenemos que vivir sabiendo que otros dependen de nosotros, que somos influencia para otros, que transmitimos a otros la gloria de Dios, la gracia de Dios. ¿Para qué te llamó Dios a ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces en el reino de Dios? ¿Qué haces? Hazlo bien. Hazlo bien. Salva a otros. Dice la palabra de Dios, verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven a mí, yo te voy a matar, le dijo el filisteo. Pero mira, escuche la respuesta de David. Una respuesta con una proyección de entendimiento, donde él no estaba buscando la gloria para él, como Goliat. Le dijo, tú ven a mí y yo te voy a dar cuello. Mire lo que le dijo David al filisteo. Verso 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. David se había fijado muy bien en las artimañas del enemigo, en todos esos alardes, en todo aquello que parecía que realzaba al gigante. David estaba consciente, pero nada de eso era tan importante para él como lo que él traía por dentro. Nada de eso era tan importante para él como darle la gloria a Dios, como ser un joven responsable y como ser alguien que sabía que otros dependían de él. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has provocado a mi Dios y tú has provocado a los escuadrones de Israel. Y yo estoy aquí para resolver este asunto. Y le dice el verso 46, Jehová, mire cómo le da la gloria a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano
y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Ahora Él no está diciendo, solamente a ti te voy a vencer. Van a caer vencidos todos los demás que vienen detrás de ti. ¡Aleluya! Cuando tú venzas a un gigante que tienes enfrente, otros gigantes van a empezar a caer detrás de ese gigante. Cuando tú logres vencer ese gigante que te amenaza, cuando tú logres vencer ese gigante que te ha estado deteniendo, otros gigantes van a empezar a caer. Cuando tú logres vencer el gigante del miedo, para no enfrentar un llamado, para no enfrentar o para no hacerlo con esa pasión, cuando tú venzas el primer gigante, otros gigantes van a caer detrás de él. Aleluya. Pero tienes que vencer ese gigante para la gloria de Dios, por tu responsabilidad y porque otros van a ser bendecidos con tu victoria, con tu responsabilidad. Y le dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amado, a veces hay problemas, a veces hay situaciones en nuestra vida de las cuales nosotros no tenemos la culpa, como este gigante que estaba ahí atemorizando. No era culpa de David. A veces sí tenemos culpa de lo que pasa, pero hay una cosa muy importante: tenemos que hacernos responsables. Tenemos que hacernos responsables de la solución. Tenemos que tomar nosotros parte en la solución de eso que a lo mejor está mal en tu familia, que a lo mejor está mal en la iglesia, que a lo mejor hace falta hacer algo. A veces tenemos que tomar la responsabilidad nosotros de hacer algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables delante de Dios, porque nosotros somos responsables por nosotros mismos y porque somos responsables también de los demás. Me gusta mucho cómo Nehemías, cuando él pregunta, ¿cómo están los que quedaron de la cautividad allá en Jerusalén? ¿Cómo están los que quedaron allá en Judá? Y le dicen, los que quedaron allá están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré como una persona, como un cristiano maduro, como un hijo de Dios maduro. Hermano, los niños, hermana mía, hermano mío, los niños, ellos no viven preocupándose por los demás. Un niño no se preocupa por la gasolina, por el pago de la luz, que ya se va a vencer la luz y todos en la casa se van a quedar sin luz. Una persona que no tiene propósito no se va a preocupar, no tiene una identidad definida. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nacimos de nuevo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Nosotros nacimos de nuevo, tenemos una identidad y tenemos un propósito. Nosotros nacimos de nuevo. Alguien una vez, burlándose, dijo, pues yo nomás nací una vez. Yo nomás nací una vez.
Nosotros no, mis amados. Nosotros nacimos de manera natural y nacimos con un propósito, con una identidad. Tenemos una fecha de nacimiento. Nacimos 2 veces. Pero alguien, queriéndose burlar de los cristianos, dijo: pues yo nomás nací una vez. Qué peligroso. Porque el que nace una vez va a morir 2 veces. Va a morir en lo natural y va a tener una muerte eterna. Una triste, eterna realidad oscura. El que nace una vez muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces muere una vez. Muere una vez a lo natural. Pero después de eso tiene una vida gloriosa, eterna. Tiene una vida porque tiene una identidad eterna. Somos hijos de Dios. Nacimos ahora. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Es una nueva persona. Tiene una nueva identidad. Como la tuvo Nehemías. Como la tuvieron Moisés en el desierto. Como la tuvo David cuando él fue ungido. Tuvo un nuevo nacimiento como una nueva persona. Como el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un paladín, a ser un escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora él tenía una identidad, ahora él tenía un propósito, ahora él era un hijo de Dios. Ahora a los que él perseguía, él se volvió como uno de los que él perseguía. Ahora él era también un cristiano. Ahora él era uno de los que iban en el camino también. Y ahora él tenía un propósito y vivió siendo responsable de vivir para la gloria de Dios. Se cuidó a sí mismo y también él era responsable de los demás. ¿Ya naciste por segunda ocasión? ¿Eres una nueva criatura en Dios? Si no es así, esta es tu oportunidad. Déjame compartir contigo este momento. Pídele a Dios que venga a tu corazón. Pídele a Dios que Él te perdone. Pídele a Dios que te inscriba en el libro de la vida. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he vivido en lo natural. Yo reconozco que tú moriste por mí. Perdóname. Ven a mi corazón. Quiero ser diferente. Quiero ser una nueva criatura. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Amén. Ahora tú tienes una identidad en Dios. Tú tienes una identidad con el Señor Jesucristo. Como Saulo iba en aquella montura, cuando tiene un encuentro con Cristo, él tiene un nuevo nacimiento. Él tiene una nueva identidad. Hasta le dice a Ananías: Ananías, quiero que vayas a orar. Está un hombre llamado Saulo. Y Ananías dice: no. Señor, él es un perseguidor. No, que ha hecho muchos males a tu pueblo. Y le dice el Señor: Ananías, ve, porque él ora. Él está orando. ¡Wow! Y cuando llega Ananías a la casa donde estaba Saulo, llega, y cuando lo ve, Saulo estaba ciego, y le dicen a Saulo, quizás ahí no relata todos los puntos, pero dice que le dijeron: te busca un hombre llamado Ananías. Y Saulo estaba ahí, y viene Ananías y le dice así:
hermano Saulo. ¡Wow! Ya no le dijo, Saulo, perseguidor de la iglesia. No, le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor quiere, mi hermano, que tú recibas la vista, que tú entiendas que tienes una identidad y que seas lleno de ese propósito de Dios para tu vida. ¿O cómo vas a vivir tu vida? ¿A medias para Dios? ¿Cómo estás viviendo? Yo vengo a hacerte este llamado de parte de Dios, este desafío de parte de Dios. Cristo Jesús murió, padeció, para que tú y yo ahora vivamos una vida que valga la pena lo que Cristo hizo dejando su trono de gloria. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que yo entienda mi identidad, pero también Dios quiere que yo camine en ese propósito que Él me ha llamado y que camine con autoridad, que camine con esa llenura de vida y de propósito. Y yo quiero terminar con Nehemías. Nehemías empieza a orar. Él reconoce su responsabilidad. Él reconoce que ha pecado junto con todo el pueblo. Y entonces le dice, Señor, Nehemías 1:8, acuérdate ahora de la palabra que tú diste a Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y vaya que Nehemías estaba muy lejos de Jerusalén. Él era parte de esos dispersos. Pero, verso 9, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra. ¿Cómo está ahí hablando pues de esa responsabilidad delante de Dios? Y luego le dice al Señor, ellos, Señor, ellos, esa gente, son tus siervos, son tu pueblo, Señor, los cuales tú redimiste con gran poder, dice el verso 10, y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, porque él se había juntado ahí con aquellos que habían venido, él estaba orando ahí, yo creo que él estaba orando junto con Anani y los varones que habían venido, y él está diciendo, Señor, escucha la oración de tu siervo y a la oración que hacen tus siervos, Señor, quienes desean reverenciar tu nombre. Qué tremendo, termina diciéndole. Concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él entendía que en lo natural él era el copero del rey. Pero mientras él oye esas noticias y mientras él se sienta, mientras él llora y ora, yo creo que el Espíritu Santo en esas noticias le hace un llamado. Le hace un llamado. Le da una identidad. Y dice, Señor, concede buen éxito a tu siervo, porque yo servía de copero al rey. Esa es mi profesión. Pero no es mi identidad. Mi identidad y mi propósito es que, Señor, dame gracia, porque yo sé que estoy aquí, pero yo sé que el propósito de mi vida es restaurar a Judea. Mi propósito es restaurar a Jerusalén, es restaurar a esa nación de los israelitas.
No es mi identidad eterna ser copero del rey. Mire que estaba muy bien económicamente, estaba posicionado muy bien ahí con el rey, creo que era Artajerjes. Él estaba muy bien, era el hombre de confianza, tenía una cama excelente, pero él dijo: yo no quiero esto. Yo tengo algo más glorioso para mí. Yo tengo algo más glorioso para mí. Y él dijo: Señor, concede buen éxito a tu siervo. Concédeme buen éxito, dame gracia. Y habla con el rey. Y el rey le dice: ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera de aquí? Y una vez que le dice todo, él se va. Y él se va. Y hermanos míos amados, en 52 días hace algo que parecía imposible: restaurar los muros, restaurar las puertas, levantar el ánimo de toda una nación que estaba por los suelos. Un hombre que entendió su identidad, un hombre que entendió que su identidad no era servir de copero con el rey, un hombre que entendió que tenía un llamado mucho más grande que lo que estaba haciendo. Tú tienes un trabajo en lo natural, pero eso no es tu identidad. Tu identidad, mi identidad, somos hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Tú tienes una identidad y tú tienes un propósito. ¿Para qué vives? ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como hijos de Dios? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos siendo responsables? Quiera Dios que esto nos desafíe, mis amados, para saber que somos llamados, que tenemos una identidad eterna, pero también tenemos un propósito por el cual vivir cada día, por el cual esforzarnos cada día, en ese llamado que Dios nos ha hecho, ser más excelentes cada día, ser mejores cada día, conquistar un poco más cada día, vencer esos gigantes que te tienen atorado, esos gigantes que nos hacen detenernos, esas tentaciones que quieren derrumbarnos, que quieren tenernos vencidos, esas tentaciones, esas situaciones que quieren tenernos vencidos, apocados, como le dijeron a David: ¿dónde dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Qué estás haciendo aquí? Has venido nomás porque tienes una malicia en tu corazón. Sus hermanos quisieron apocar el propósito. ¿Cuántos quisieron apocar el propósito de Dios en su vida? Algunos ellos mismos, como Moisés, quiso apocar el propósito de Dios en su vida. Jeremías quiso apocar el propósito de Dios. Gedeón quiso apocar el propósito de Dios. Pero déjame decirte algo: Dios tiene un propósito para ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú como hijo de Dios? Tú tienes una identidad. Y yo te digo, en el nombre de Jesucristo, levántate y resplandece. Hay una gloria de Dios para ti. Hay una gloria de Dios para mí. Hay una tierra prometida. Pero tenemos que vencer esos gigantes, esos temores. Tenemos que vencer esas tentaciones. Tenemos que vencer esas circunstancias de la vida que vienen. Y en Cristo somos más que vencedores. ¡Aleluya! Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo
como a ti mismo. Esa es nuestra vida apasionada delante de Dios. Y así vamos a poder ser unas personas maduras, entendidas del plan de Dios para nosotros. Dios, mi amado, quiere desafiarte. Yo no saqué este estudio de ningún lado. Lo que yo te he dicho, esto que está aquí, es algo de parte de Dios para ti. Dios te mira cada día. Sé para Él un olor grato. Yo vengo este día para recordarte lo que tú eres y para recordarte que tú tienes un propósito. Yo vengo este día como queriendo soplar para que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo vengo este día para decirte, ¿qué estás haciendo con el propósito de Dios en tu vida? Estás creciendo, lo estás desarrollando, estás siendo cada vez más excelente, estás avanzando, prosigues a la meta, estás corriendo la carrera, despojándote de todo peso y del pecado. Estás corriendo porque hay muchos testigos que han vivido por la fe y conquistaron reinos, derribaron muros. ¿Cuántas cosas gloriosas tenemos en Cristo? Pero para ello tenemos que entender que tenemos una identidad y tenemos un propósito eterno. No es por unos años, es eterno. El llamado de Dios es eterno. David fue llamado para ser rey, pero más que ser rey, para ser un hombre que gobernara, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Su identidad. ¿Cómo vivió tan apasionado David? Que aún a Jesús, cuando la gente le clamaba, le decía: Jesús, hijo de David. Porque ellos sabían que había una promesa dada a David, que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Vive pues con ese fuego de Dios. Dios quiere eso. Por eso te traigo yo este mensaje. Te traigo yo este mensaje, no es mío. Este mensaje es de parte de Dios para ti. Es de parte de Dios para ti. Que no te descalifiques. Que no digas como Moisés, como Gedeón, como Jeremías: no puedo, soy un niño, soy muy pobre, soy muy viejo, soy torpe para hablar, ya no se puede. ¿Cuántos se descalificaron? ¿Cuántos dijeron: ya no se puede? El propósito que tú tienes, Dios, yo no reúno los requisitos suficientes para cumplir. Es demasiado grande, quizás dijo Moisés cuando Dios le dijo: yo te he llamado para que tú seas el libertador de mi pueblo. No te descalifiques. Dios tiene este mensaje retador para ti y para mí, para que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. El llamado que Dios te ha hecho su hijo. Pero no solamente eres su hijo. ¿Qué hijo tuyo viviría solo entendiendo que es tu hijo? Tú tuvieras un hijo que: oye, tu hijo, ahí está en la casa. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Uy, yo creo que ningún padre dijera nada. Pero es mi hijo. Yo quiero en este día decirte que Dios quiere poner en ti y en mí una madurez, y que Dios quiere que tú y yo
poseamos esa tierra prometida. Y Él te dice en este día, levántate y pasa el Jordán. Levántate, tú y todo el pueblo, porque cuando te levantes tú, el Señor va a hacer que otros tú influencies sobre ellos, tú bendigas la vida de otros. Van a ver en ti la gracia y el poder de Dios. Cuando tú te levantes y empieces a brillar con esa responsabilidad para Él, cuidándote a ti mismo, y podrás cuidar a otros. Aleluya. Dios está contigo. Dios ya te llamó, ya puso un propósito. Échale ganas, échale leña, échale candela, aviva el fuego, porque el Señor, eso es lo que está esperando de ti, que cumplas tu ministerio, que cumplas tu ministerio. Aleluya. Vamos a orar. Señor, levanto mis manos para decirte gracias, porque nos has llamado para ser tus hijos, pero también nos has llamado porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Levanto mis manos como diciendo, Señor, yo acepto estas dos cosas. Y Padre precioso, Padre precioso, gracias. Allí en tu casa ahora, Dios, cierra tus ojos, habla con Dios. Allí en tu casa, habla con Dios y dile, Señor, yo entiendo que soy tu hijo, pero yo quiero glorificar tu nombre. No quiero vivir sin propósito. Hazme entender, y yo quiero brillar para ti. Díselo ahí en tu casa. Yo quiero brillar para ti. Yo quiero que toda la tierra sepa, dijo David, que hay Dios en Israel, que hay Dios en Navojoa, que hay Dios, que toda la gente sepa, que vea que hay Dios, que hay poder sobrenatural, que puedes cantar, que te puedes levantar, que puedes brillar en medio de la oscuridad en la que vivimos. Que tú vivas, dile al Señor, yo quiero vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es, qué gloria es que tenemos una identidad y un propósito. No natural, sobrenatural. Así que, mi amado, adelante, con todo el power, con todo el power, con todo el gozo, con toda la fe, con todo el propósito, intencionalmente. Sé disciplinado, sé santo, sé excelente a lo que Dios te llama. Sé excelente, brilla, multiplica los dones, multiplica los talentos que Dios te dio. Cuando lleguemos a esa morada eterna, el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, pero mira cómo multiplicaste. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén.
Ha sido un gozo estar contigo. Qué bueno que puedo llegar hasta tu casa para traerte la palabra de Dios. Qué bueno llegar hasta ahí. Este mensaje te lo doy con todo cariño, con toda responsabilidad, como Dios me lo ha dado a entender y he disfrutado. Me ha hecho entender y te lo comparto contigo. Que mi Dios te guarde a ti y guarde a tu familia en este tiempo que estamos viviendo de responsabilidad. Seamos responsables de nosotros y así vamos a ser responsables de otros, cuidándonos a nosotros. Te mando un abrazo. Gracias. Te mando un abrazo con todo mi corazón. Dios te ama. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Brilla. Brilla. Brilla.